Bienvenidos al Juan de Mariana, las charlas de los viernes. En esta ocasión tenemos con nosotros a Lorenzo Abadía. Es un placer tenerlo con nosotros, y especialmente en mi caso porque soy politólogo. Ahora lo voy a presentar. Lorenzo es empresario, consultor e inversor. Es politólogo, como he comentado, como yo, y doctor en Derecho. Además, ha lanzado siempre distintas iniciativas desde, creo, los últimos 15-20 años, ¿no?, aproximadamente, que buscan lograr una reforma del sistema electoral, y en este sentido es el fundador de la campaña Otra Ley Electoral. Además, dicen algunas personas que podría llamarse el primer trevijanista. No sé si estás de acuerdo con esto. Bueno, lo conocí mucho, eso es verdad. Y cierta influencia imagino que habrá, ¿no? Sí. Vale, pero discípulo no te consideras, No, digamos. no, yo soy pues admirador de las ideas de Antonio. Es verdad que yo desde hace mucho tiempo promoví sus ideas, incluso creamos una asociación, te estoy hablando de los años y principios de los 90, es decir, hace mucho tiempo, y sí que soy un firme convencido de muchas cosas de las que hablaba Antonio. Y he leído toda su obra, lógicamente, y admiro su pensamiento y su genio, eso sí. Otra cosa es la estrategia política que Antonio persiguió desde siempre, que yo no compartí, pues prácticamente también desde siempre. Lo vamos a ir comentando. Entonces, yo creo que para empezar un poco, conoces el Instituto Juan de Mariana, ¿no?, nuestra vocación por la libertad. Para los que nos estén escuchando y puedan no entender un poco por qué nos interesa este tema en concreto, coméntanos cuál es el vínculo que puede haber entre la reforma de la electoral que propones, que al final es una reforma democrática, este vínculo de la democracia en sí con el liberalismo. Bueno, yo creo que el vínculo es enorme y es muy férreo, ¿no? Para empezar, es que la democracia, lo que nosotros entendemos en Occidente desde la época moderna, por democracia, o si se quiere desde la época contemporánea, es la democracia liberal o la democracia burguesa. Nadie habla de la democracia clásica ateniense. Cuando hablamos de democracia nos estamos refiriendo a la democracia ya representativa y por lo tanto la democracia burguesa o democracia liberal. Es verdad que la democracia es una libertad colectiva, ahora lo explicamos si quieres, y el liberalismo aboga por las libertades individuales. Bien, pero piensa una cosa, y vamos a poner a un liberal por el medio, que es Benjamin Constant. Constant decía: las libertades civiles, los derechos individuales, sin libertad política, no están garantizados. Es decir, no puede haber una conquista, no se pueden considerar conquistados los derechos individuales si previamente no se ha conquistado también la libertad política. Y es fácil de entender, porque los derechos individuales, más allá de que el derecho casi siempre al final es la ley del vencedor, como decía Freud, ¿no? Es decir, la aplicación de las normas y de las reglas de juego de quien ha ganado, si nos remontamos a la historia y muchos años o siglos atrás, es verdad, por otro lado, que al final se positiviza, y se positiviza pues en una constitución, en leyes orgánicas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se positiviza? Pues se positiviza a través del poder legislativo, es decir, a través de la creación de las leyes. ¿Y cómo se crean las leyes dentro del poder legislativo? Pues por mayorías, por decirlo de algún modo. Por lo tanto, la constitución del poder y la formación del poder legislativo, obviamente, parece, por lo que estamos diciendo, absolutamente fundamental para el desarrollo de las libertades políticas, de las libertades civiles, de los derechos individuales, ¿no? Porque es allí, ya sean las asambleas constituyentes, sean asambleas ordinarias, legislativas, por lo tanto, etcétera, las que legislan. Pero en todo caso son esas asambleas, es el poder legislativo el que legisla y el que acaba diciendo, pues estos derechos se aplican y estos derechos no se aplican. Luego, la composición y la manera de componer el poder legislativo se convierten verdaderamente fundamental y crucial para el devenir de lo que las propias competencias otorgan a ese poder legislativo. Y ahí es donde entra la libertad política. Es decir, si ese poder legislativo, que es el que hace las leyes y el que acaba diciendo
Podemos verlo, por ejemplo, déjame que ponga rápidamente un ejemplo, en la conquista de los derechos civiles en los Estados Unidos en los años 60. Ahí había, hasta entonces, la gente que no tenía esos derechos, es decir, los blancos disfrutaban ya de las libertades, de las libertades civiles, pero hizo falta esa conquista para que una parte de la población también lo tuviera. Mientras esa conquista no se ha producido, en realidad no había democracia. Porque en un pueblo, en una sociedad en donde una parte puede votar y otra parte no puede votar, o tiene los problemas que tenía entonces, que tenían los negros para poder votar, ahí no había una democracia. Por poner un ejemplo. Pero de la misma manera, podría ser que mañana dijera el Poder Legislativo, pues ya no la raza, sino esta parte de la población o este sector de la economía, pues va a tener estas restricciones. ¿Y eso quién lo hace? El Poder Legislativo. Luego, la composición y la forma en que se compone el Poder Legislativo se convierte en absolutamente fundamental y garantía de las libertades individuales. Vuelvo a constar, para resumir, las libertades civiles, que es la base del liberalismo y los derechos individuales, sin libertad política, son meras concesiones del poder. Es así. Y por lo tanto, yo como liberal, como demócrata, pero también como liberal, digo, me uno a Constant, es absolutamente fundamental que garanticemos las libertades políticas para que éstas, a su vez, puedan garantizar los derechos individuales. ¿Y cuál es la garantía de la libertad política? ¿Qué mecanismo garantiza la libertad política? Ahora entramos en ello, la democracia. Y ahí tienes el vínculo entre la democracia y el liberalismo. ¿Qué les dirías? Tampoco quiero que nos enredemos mucho justo en este punto, pero ¿qué le dirías al liberal que piensa que solo los derechos negativos, ¿no?, el iusnaturalismo, es lo que el derecho aplicable, que todo derecho positivo, que es el que suele surgir de parlamentos y demás, ¿no?, luego plasmado en regulación, en legislación, etcétera, este no vale, o no lo quiere o no lo asimila al liberalismo? Pero ¿qué es el derecho natural si no acaba en un papel, en una convención? ¿Quién dice, quién garantiza y quién habla del derecho natural? ¿Quién lo garantiza? ¿Dios? ¿O quién? ¿O la Agenda 2030? Es decir, ¿cómo se garantiza eso? Habrá que firmarlo entre todos y habrá que coger y decir, bueno, bien, pues lleguemos a un pacto, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, etcétera, etcétera. Y eso necesita una positivación, por decirlo de alguna manera, es decir, una normativa, ¿no? Y esa normativa, dependiendo de quién la ha hecho, eso es lo fundamental, dependiendo de quién lo haya hecho, pues será de una manera o será de otra. Y ahí es donde yo digo, la libertad política, es decir, la democracia, que es el instrumento que garantiza la libertad política, es la que a su vez garantizará los derechos individuales. Y yo creo que en ese sentido no cabe otra. Pero hay otro vínculo, si quieres, lo digo rápido, entre la democracia y el liberalismo, entre el liberalismo y la democracia. La base de los autores fundamentales del liberalismo, Locke, Montesquieu. Anteriormente a ellos, el mismo Marsilio no es un liberal, pero Marsilio, que forma parte de la escuela, por decirlo así, o del movimiento del republicanismo cívico, que es la base del humanismo, que al final va a ser la base también del propio liberalismo, ellos basan la democracia o sus principios liberales, la política, me refiero al liberalismo político, en dos cuestiones que luego asume la propia democracia como propios, que es el principio representativo y la separación de poderes. Locke y Montesquieu lo basan fundamentalmente en la separación de poderes, más Montesquieu que Locke, pero Locke inicia ya estas cuestiones y este pensamiento. Y Marsilio, que es previo a ellos, lo hace también con la representación. ¿Qué es la democracia al final? La suma, y lo vemos cuando se consagra de alguna forma con las revoluciones burguesas, es decir, a partir de la Guerra de Independencia americana, que es la suma de la separación de poderes y de la representación, es decir, de la representación de la sociedad civil, donde en el poder legislativo, en el que hace las leyes. Recuerdo, ¿no?, por lo que comentas, ¿no?, también enlazado con la representación que vamos a hablar luego, diría que era Locke, ¿no?, que decía no hay impuestos sin representación, ¿no? Sí. Que es como No taxation without representation. Exacto. Entonces, has vinculado, creo que bastante bien, ¿no?, la democracia con el liberalismo, cuál es el nexo de unión, pero en concreto el tema que te importa a ti, que queremos tratar hoy, es el sistema electoral y su reforma. ¿Por qué a un liberal le tiene que importar en sí el sistema electoral? Es decir, ¿cómo le afecta al liberal, a sus ideas que quiere poner en práctica y demás,
el sistema electoral, que al fin y al cabo es simplemente una parte, ¿no?, de todo lo que es el sistema democrático. ¿Por qué es tan esencial y por qué nos debería interesar? Pues porque el liberal está, vamos a decir, obsesionado en el buen sentido de la palabra por las libertades individuales, fundamentalmente. Y acabamos de, creo yo, iba a decir demostrar, quizás sea demasiado presuntuoso, pero de dar nuestra versión o mi versión de lo que es la garantía, es decir, de esas libertades individuales. Pero es que el régimen electoral o el sistema electoral tiene una importancia capital para defender todo esto por lo siguiente, porque de algún modo determina la naturaleza del poder. Es decir, vamos a utilizar otro autor, que es Carl Smith, nada apreciado por los liberales, por cierto, desde luego con todos sus guiños y devaneos y flirteos con el nazismo, no nos puede gustar esa parte. Pero es verdad que él tenía un genio en relación con el derecho constitucional y la teoría del Estado, etcétera, etcétera. Era una persona con unos conocimientos extraordinarios. Y cuando él analiza el poder, y lo analiza fríamente, ya sin la pasión posterior, él analiza el poder y lo desnuda, por decirlo de alguna manera, lo disecciona en tres binomios, digamos, que determinan el poder y lo político, mejor dicho, ¿vale?, en su fórmula, en su libro Lo político. Y hay uno de ellos, que es en el que yo me centro ahora rápidamente, que es el binomio mando-obediencia. De esa ratio, es decir, de esa relación, de cómo se manda y sobre todo cómo se permite, vuelvo a Locke, cómo consentimos que nos manden, de esa fórmula se obtiene, digamos, un resultado. Bien, ese resultado determina la naturaleza íntima de un régimen de poder. Por eso es tan importante la ley electoral. ¿Qué quiero decir? Vayamos, por ejemplo, a la política de Aristóteles. Fíjate que estamos hablando de hace tiempo, pero podríamos basarnos en ella para determinar los tres clásicos regímenes de poder. La monarquía, entendiendo no la monarquía constitucional de ahora o parlamentaria, sino la monarquía, el gobierno de uno, la aristocracia, que luego deviene o degenera en, sí, las tres degeneraciones. Exacto. Monarquía, aristocracia, democracia y sus degeneraciones, que son tiranía, oligarquía y oclocracia, o si se quiere, demagogia. Bien, ¿qué están determinando? Pues que manda uno, o que mandan varios, o que manda el pueblo. O los mejores, eso decían, es lo que, ¿no? En este caso la aristocracia. Bueno, sí, porque viene de lo del arete, que viene digamos, de la excelencia. Bien, pero en todo caso es gobierno de uno, gobierno de varios, gobierno de todos, ¿no? Vale, y eso que al final da, o monarquías, vamos a decir, tiranías, o si quieres simplemente regímenes autoritarios, o bien oligarquías, o bien democracias. Aparte del nombre, ¿por qué uno es una monarquía y otro es una oligarquía, es una democracia? ¿El otro es una democracia? Pues muy sencillo, por la manera, vuelvo a decir, en que se relaciona ese binomio que comentaba Carl Smith, es decir, la manera que nosotros permitimos que nos manden, consentimos, que habría dicho Locke, que es digamos, uno de los autores que para hablar de la representación la basa en el consentimiento. Bien, la manera en que nosotros permitimos que nos manden va a determinar la naturaleza de un régimen de poder. Es decir, si no permitimos, si al final no estamos consintiendo que nos manden, pues vivimos bajo una dictadura. Si parece, es decir, que mandan unos cuantos, pero parece que mandamos nosotros, es decir, que les estamos permitiendo mandar, porque al final la aristocracia o las oligarquías se visten con las galas, vamos a decir, bueno, pues de la mentira, por ser claros. Eso es una oligarquía. Y no estamos permitiendo realmente, o en puridad, no estamos consintiendo que nos manden o que nos representen. Si de verdad lo hacemos, es una democracia. ¿Consideras que ahora mismo en España, y ahora te tengo una pregunta un poco más para que puedas profundizar, pero cortito, ¿consideras que ahora mismo hay una oligarquía, es un sistema oligárquico? Por supuesto. En el sentido aristotélico. Por supuesto, y ahora veremos por qué. Ahora veremos enseguida, si quieres, y me lo permites, vemos por qué. Haciendo como más estudio de caso, ¿no? Bajamos al caso español. ¿Qué problemas o deficiencias ves tú, intuyes tú en el sistema electoral, ¿de acuerdo?,
para poder decir esto es una oligarquía y no una democracia. Vale, déjame que antes, porque creo que quedará más claro, ponga otro ejemplo, muy rápidamente. Me voy a basar en Mandeville. Mandeville, Bernard de Mandeville, vosotros lo conocéis bien, porque lo utiliza Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, utiliza la tesis de Adam Smith, que es el padre del liberalismo, al menos del liberalismo económico, utiliza a Mandeville. Y Mandeville tiene un libro muy conocido que se llama La fábula de las abejas, con un subtítulo que no hace falta, os ahorro a quienes no hayáis leído el libro, las 650 páginas del libro, porque el subtítulo es el resumen del libro: Vicios privados, beneficios públicos, que luego lo utiliza, si recuerdas, Adam Smith, cuando dice, no es la benevolencia del charcutero o del lechero, no me acuerdo, que te lleva el pan o la leche todos los días a las 6 de la mañana a tu casa, sino su propio interés por ganar dinero, etcétera, etcétera. Es verdad que él es menos maquiavélico, por decirlo así, porque Adam Smith acaba hablando también, y él es un convencido de lo que él llama el altruismo recíproco. No sé si te acuerdas, que es decir, que hay una serie de colaboración también entre las personas, no solamente es el egoísmo, pero el egoísmo mueve al mundo en muchísimos sentidos. Más todavía la economía, y qué decir de la política si nos vamos a Maquiavelo y entendemos que es la lucha por el poder crudamente, exacto. Y no es otra cosa. Quería hacer este hincapié porque quería hacer un análisis primero. Si el interés es lo que prima, ¿cuál es el interés de la clase política? ¿Cuál es el interés de un parlamentario? Seguir siendo parlamentario. Y si puede luego que lo nombren y que sea ministro, ¿no? Pero seguir, perseverar, como habría dicho Spinoza, en su ser y mantener y seguir en el machito. Bien. Por lo tanto, si en la economía uno responde ante quien le paga, en la política no deja de ser de la misma manera. Uno responde ante quien le paga o ante quien le garantiza su propio puesto. La pregunta que tú me formulabas, si yo creo que España es una oligarquía o una partidocracia, te la respondo después de haberte comentado todo esto, haciéndote la pregunta a ti. Es decir, ¿tú crees que nosotros somos de verdad los que mandamos ante la clase política? No, yo tengo claro que no a nivel personal. Quería saber un poco para darte pie a que expliques cómo, o sea, digamos, algo que el público, los oyentes, incluso gente de Latinoamérica que nos esté viendo, cómo aplica esto al caso español. Claro. Desde luego, lo que hasta ahora queda claro es que la política y los políticos responderán ante quien les pueda garantizar sus puestos, su sueldo, su estatus, de alguna manera. ¿Somos los ciudadanos? Y ahí entramos en uno de los 3 problemas graves que veo yo al sistema político español. ¿Somos los ciudadanos quienes garantizamos, quienes de algún modo ponemos y deponemos a los gobernantes? Alguien dirá que sí. Bien, pues yo digo que no. Alguien que diga, bueno, sí, yo puedo votarles, quitarles el gobierno, dárselo, etcétera. Y diremos, ¿por qué no? Y le responderemos, también en Cuba se vota. Y con el franquismo se votaba. ¿Y eso es democracia? Eso no es democracia. Eso son plebiscitos. Ya hablaremos de los plebiscitos, si me das la oportunidad, en esta charla. Lo que está claro es que la clase política no depende de nosotros. Y ahora vemos por qué. Luego, la pregunta final, que es la clave para que un liberal, yo diría un ciudadano, pero un liberal especialmente, tenga presente. Si no dependen de nosotros, ¿cómo van a trabajar para nosotros? Es imposible que trabajen para nosotros. ¿Y por qué no dependen de nosotros? Porque a nosotros, cada 4 años, Rousseau decía del pueblo inglés, se creen libres porque votan una vez cada 4 años, pero en realidad lo que están haciendo es ser libres un día cada 4 años y luego son esclavos, porque él estaba a favor del mandato imperativo. Bueno, yo traigo aquí un poco esa tesis y digo, no, es que nosotros no somos libres ese día, cada 4 años que votamos. A nosotros nos han traído un menú de 2, 3, 4, 5, 7 candidaturas con posibilidades de salir y te dicen, elige una de las 7. Y te das cuenta que dices, la mitad independentistas, me quedan 4, 5, yo soy liberal o socialdemócrata. Es decir, que si soy de izquierdas, la derecha, por una cuestión ideológica, no la voy a votar, y la izquierda tampoco. Luego, al final te queda
Antes ninguno, te quedaba o el Partido Popular o el PSOE, y ahora pues te queda uno o dos como mucho. Pero son listas que han hecho en las sedes de los partidos políticos y que han puesto uno a uno a cada uno de los candidatos. Alguien podría decir que al final de eso se trata, ¿no? De elegir entre el menú. No, eso no es una democracia, eso es una oligarquía. O sea, la democracia es cuando tú realmente tienes todas las posibilidades, vamos a decir, posibles, perdona la redundancia, por un lado, y por otro lado, porque nos olvidamos estamos hablando del sufragio activo, pero nos olvidamos que es fundamental el sufragio universal pasivo. Es decir, tú tienes posibilidades de presentarte con garantías a unas elecciones. No me digas que sí, porque yo te digo no. ¿Vale? O sea, no es así. Es decir, o tú tienes financiación previa, o tú estás dentro de un partido político, o tú claro que te puedes presentar, pero también te puedes presentar para ser astronauta. Te vas a la NASA y mandas y aplicas. Bien, ¿y qué posibilidades tienes? No tienes ninguna. Pues lo mismo pasa aquí, es decir, ¿qué posibilidades tienes de salir? Tú dirás, pues en los últimos años, desde el 15M, han salido 3 partidos políticos. Sí, unos Ciudadanos que venía ya creado por una cuestión muy particular, por un grupo muy nutrido, muy conocido de intelectuales, y que vino a luchar por las libertades civiles, por cierto, en una parte de la nación española en donde no se aplican y donde no operan, y por otro lado, pero luego cuando viene tiene ya la financiación que tiene. Y luego los otros dos partidos, Podemos y Vox, todos sabemos que no venían con las manos en los bolsillos, cada uno por su sitio, todos lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, no es pertinente. Lo que no hay es la libertad de una persona para poderse presentar en garantías, a título personal, que es como se tiene que hacer, es decir, donde realmente hay posibilidades. Y eso al final, ¿en qué depara? ¿No? Pues depara en qué deriva. Pues en que los ciudadanos al final tenemos un menú que ni siquiera podemos cambiar, es decir, tú no puedes ni alterar el orden de una lista. Y al final, ¿qué quiere decir eso? Dices, no, hombre, pero tienes esas posibilidades. No, el que está dentro de la lista sabe a ciencia cierta que tú, ciudadano, no lo has puesto en el Parlamento, lo ha puesto el capo en la sede correspondiente de cada partido político. Y muchos saben ya que van a entrar. Antes de las elecciones, claro, pues el quinto por Madrid, claro, calculas entrar. Claro, lo único que tienes que hacer es que te sigan poniendo el quinto. Sí. Y sabes perfectamente lo que tienes que hacer para ser el quinto. Es decir, no romper la disciplina de voto. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, por enumerar, por tenerlo claro, ¿cuáles son los problemas en España? Uno, entiendes que es el tema de las listas. El primero es que vivimos en una partidocracia porque quienes tienen la libertad política en España son las cúpulas de los partidos políticos. Hay mucha literatura y de hace muchísimos años, yo diría que irrefutada, ¿no? Desde entonces, como la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels, todas las teorías de las élites de Mosca, Pareto, etcétera, etcétera, en donde esto queda clarísimo. Es decir, son las élites, son las cúpulas de los partidos políticos en donde los que de verdad mandan. Y por lo tanto, porque al final dices, bueno, bien, pero eso, ¿a nosotros en qué nos afecta? Pues que los que están dentro del Parlamento no hacen caso a los ciudadanos, no trabajan para los ciudadanos, trabajan para los que están en la sede, para sus jefes, que son los que están en las sedes de los partidos políticos. Y veremos después, veremos después como los que están en las sedes de los partidos políticos no tienen los mismos intereses que los ciudadanos, y lo vemos todos los días. Y eso es al final, esa es la consecuencia práctica, que a lo mejor en esta entrevista acabamos allí, la consecuencia práctica de todo lo que estamos diciendo, porque si no, parece que a los demócratas se nos llena la boca hablando de democracia, de libertades políticas, etcétera, etcétera. No, que tiene eminentes consecuencias prácticas. Y luego entramos. Si quieres, te iba a decir, como ya por bajar un poco a la necesidad, ¿no? A la vida práctica del ciudadano, ya liberal o no, indiferentemente, ¿cómo le afecta esto? Vamos a suponer, partamos de que la hipótesis es cierta, ¿vale? Ya no es hipótesis, es una certeza, vivimos una oligarquía, llamémosla partitocracia. ¿Esto en qué le afecta en el día a día al ciudadano? Pues en que los problemas que se tendrían que solucionar y los problemas que tenían que estar en la agenda política y en el Parlamento no están. ¿Tú ves que estén hablando, por ejemplo, del reto que supone en el siglo XXI la globalización? Es un ejemplo. ¿Tú ves que alguna vez nos hayamos... Y mira que hay literatura, y literatura extraordinaria al respecto, que la clase política en el Parlamento hayan tenido un debate al respecto de cómo penetrar
en los famosos círculos de las cadenas de valor, que es donde realmente ahora se está dirimiendo dónde está el progreso y dónde está la riqueza en el mundo entero. ¿Tú has visto un debate, por ejemplo, a ese respecto? ¿Tú has visto algún debate sobre la Agenda 2030? ¿Cómo se puede afrontar? ¿Es interesante o no es interesante? ¿Tú has visto algún debate que se produzca en sede parlamentaria respecto a cuál debe ser el papel de España en Europa? ¿Y cuál debe ser el papel de Europa en el mundo? Por poner un ejemplo. ¿Tú has visto alguna vez un debate también en el Parlamento, qué sé yo, por ejemplo, en relación con si debemos entrar y participar o no en la famosa nueva ruta de la seda, que lo está transformando todo ahora mismo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si no hay un solo debate a ese respecto, por dos motivos. El primero, no hay capacidad, porque si al final lo que se premia y lo que se acredita es la fidelidad perruna de quien está en el Parlamento y levanta la mano y el dedo cuando le da cuando el jefe se lo pide, no rompiendo la disciplina de voto jamás, que eso no se produce más que pues en una oligarquía, no se produce en una democracia, como puede ser el Reino Unido, como puede ser Estados Unidos o incluso Francia. Se rompe la disciplina de voto. ¿Por qué? Porque el diputado es responsable ante sus electores. Y entonces al señor que le manda le dice, no, que es que yo quiero repetir y tú no me vas a poner, me ponen los electores, porque ese sistema permite, habilita o garantiza que sean los electores quienes le ponen. Luego hablaremos un poco también de ejemplos, ¿no? Has sacado el ejemplo británico, quizá que es el más conocido en este sentido. Podemos luego, si tenéis un poco en el radar algunos, comentarlos y compararlos y demás. Pero, por ejemplo, tú propondrías, ya yendo un poco más a soluciones, ¿no? A donde tú ves que puede haber un cambio. ¿Estás a favor o en contra del mandato imperativo, por ejemplo? Yo estoy a favor del mandato imperativo. Pero yo lo que quiero es que se discuta en la sociedad española si tenemos o no tenemos que aplicar el mandato imperativo. Por ejemplo. El mandato imperativo, por si algún oyente no lo conoce, si lo puedes explicar rápidamente. Sí, pues la capacidad que tiene la población, el pueblo, los votantes, de retirarle el mandato, el consentimiento del que hablábamos antes, de retirar el consentimiento a su representante. Lo que acaba de pasar en California, al final no lo han retirado. Es decir, ha habido una revocatoria de mandato para el gobernador y Newsom y se puso en marcha, se incoó todo el procedimiento, pero al final, por la razón que sea, se ha mantenido. Pero el tío se ha tenido que examinar a los 2 años, pero no porque se cumplieran 2 años, no, porque un grupo de ciudadanos entendía que había traicionado su programa electoral y montó una revocatoria, incoó una revocatoria de mandato. Corrígeme, habría una diferencia ahí, ¿no? El mandato imperativo es si no cumple lo que prometió y por lo que fue elegido, ¿no? En su circunscripción, va fuera. Sí. Luego el sistema revocatorio, que es, sí, además, pues se hace un referéndum exacto, concreto, pero con eso lo que ocurre es que, aunque incumpla lo que ha prometido, si la gente entiende que dada la situación pues se merece seguir porque ha cambiado el contexto o lo que sea, al final no es mandato imperativo. Se lo ha saltado, se ha saltado la promesa, o sigue teniendo la mayor simpatía a nivel ideológico. Luego es mandato imperativo porque se ha renovado el mandato. En ese caso, bueno, pero ha cambiado, ¿no? Claro. Ha cambiado, ahora la promesa es diferente, sí, en ese momento. Pero piensa una cosa, que de lo que se trata no es de mantener una rigidez absoluta, sino que dependa del pueblo, que dependa de los votantes. Y si los votantes, como pasa muchas veces, porque en 4 años puede haber una guerra, por ejemplo, que cambie y trastoque, puede haber una pandemia, como hemos visto, que cambie y trastoca los planes, las concepciones, las necesidades, etcétera, etcétera. Hombre, el responsable político también tiene que estar al frente de todo eso. Pero entonces yo lo que digo es que el mandato imperativo para mí es fundamental y la revocatoria de mandato es la herramienta que garantiza que va a haber mandato imperativo, ¿no? Otra cosa es, Burke decía, para cargarse el mandato imperativo, que cuando uno llegaba y cuando era elegido desde su circunscripción, llegaba ya a la sede nacional, al Parlamento, aunque fuera por arte de Birlibirloque, se convertía ya en un representante de la soberanía nacional. Sí, yo no estoy del todo de acuerdo, pero ese sentido de la responsabilidad
sí que tiene que haber. O sea, crees y defiendes, y uno de los... O sea, ya yendo un poco más, porque al final muchas veces los analistas políticos o la gente que ha estudiado ciencias políticas siempre son buenos detectando los problemas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Lo que comentas tiene sentido. Yo te lo voy a concretar todo, lo que pasa es que estoy exponiéndote los problemas, ¿eh? O sea, exacto. Respecto al primer problema que hemos dicho, que era que tenemos una partitocracia, que las cúpulas hacen las listas y que por lo tanto las cúpulas son las que mandan en este país, hay una manera de erradicar la partitocracia, que es erradicar las listas de partido. Si tú te cargas las listas de partido, se acabó la partitocracia. Sin listas, radicalmente. No listas abiertas. Las listas abiertas no son suficientes. Habría que incorporar, y hay distintos modelos, no solamente está el modelo anglosajón del sistema mayoritario luego, si quieres, o del diputado de distrito, exactamente. Hay bastantes modelos, está el finlandés, que a mí me gusta mucho, por ejemplo. Luego me comentas, ¿no? Me gustaría que hicieras ahí una comparación Vale, pero de lo que se trata, para erradicar el problema de que la clase política no depende de nosotros, para que dependa de nosotros, de los ciudadanos, y por lo tanto para que trabaje para nosotros, es fundamental que la capacidad de hacer las listas no esté en las cúpulas de los partidos políticos. Y para eso o no hay listas o se tiene que arbitrar un sistema de primarias que no tenemos en España, todavía bien organizado, para garantizar que una persona de verdad se puede presentar en un partido con todas las garantías. Para eso habría que cambiar, por eso hablamos del sistema electoral, no de la ley electoral, habría que cambiar también la ley de partidos. En España, para hacer una reforma política de verdad, la reforma de la ley electoral y la reforma de la ley de partidos van indisolublemente. ¿Quieres comentarme otros problemas que ves y luego, si quieres, vamos un poco más a lo específico viendo esta conexión, ¿no?, con la ley electoral? Vale, voy a ser más breve. El siguiente problema, hemos dicho, que además está en el artículo 68, creo, de la Constitución, que el sufragio tiene que ser, entre otras cosas, tiene que ser universal, libre e igual. Libre ya hemos visto que no es. Hemos visto, o yo he dado mi opinión, de que no lo es. Eso no quiere decir que vivamos en una dictadura, pero de no vivir en una dictadura a vivir en una democracia hay un trecho. Sí, no, a veces parece que si no es una cosa es la otra. Claro, hay un tracto, y en ese tracto, ¿sabes qué está en el medio? La oligarquía de partidos, entre otras cosas. Tampoco decimos que es libre e igual. ¿El voto en España es igual? Ahí sí que son matemáticas, porque esto hasta ahora puede ser una opinión. Que el voto no es igual en España son matemáticas, no hay más que saber sumar. En mi tierra y en otras, por ejemplo, Huesca, en Teruel, conseguir un diputado cuesta 2,8 veces menos que aquí en Madrid. 2,8, casi 3 veces menos. 80.000 y 200 y pico mil. ¿Es eso equitativo? ¿Es justo? Pues yo creo que no. Pero eso además, ¿qué conlleva? Conlleva que haya, por el tamaño de las circunscripciones, hay minorías en España, como puede ser, yo qué sé, el Partido Animalista o la UPyD en su momento, etcétera, oye, que muchas veces no conseguían representación. UPyD tenía 1 millón de votos y un 1%. Uno y pico, sí. Tenía un escaño. El PNV tenía un 1% también de los votos de toda España y tenía 6 escaños. Y no son los nacionalistas, ya les tocará el turno en esta charla, no son los nacionalistas los que están sobrerepresentados. Hay unas minorías que están infrarrepresentadas y que no entran en el Parlamento. Y yo no considero de justicia que un movimiento o un partido como UPyD se haya quedado muchas veces a las puertas del Parlamento. A mí no me parece equitativo, no me parece justo, y desde luego no es igual, en el sentido de que no opera, el voto no es igual. Yo creo que ese problema o esa deficiencia, un sistema político y un sistema electoral lo debería solucionar. ¿Dónde entonces, si no son las minorías territoriales, los partidos nacionalistas, los que están sobrerepresentados, y si unas minorías determinadas están infrarrepresentadas, ¿qué otras mayorías o dónde está la sobrerepresentación? Porque esto es como la energía. Si quitas de un sitio, eso suma cero, y tendrás que poner del otro. Pues son los grandes partidos hegemónicos.
los que se llevan, digamos, están sobre representados. En el caso español, el caso de los últimos años, menos todavía ahora porque hay más partidos, es el Partido Popular y el Partido Socialista. Están en el Parlamento, me refiero, sobre representados. Tienen más escaños en porcentaje que votos han tenido en relación con el total. En este sentido, por ejemplo, el sistema británico, no sé si va en una línea que te parece mejor. Entiendo que sí. No. Tampoco, No. Porque digo, el sistema británico, ¿no? Que Sí. se basa en el distrito, digamos, y sale un diputado que representa ese distrito, en esa parte al menos sí que te parece mejor que lo que tenemos. A mí al menos me lo parece. El diputado de distrito es mucho mejor para solventar el primer problema. Pero si no es queda... segundo. No pero, es segundo pero porque no al es... final el winner takes all y al final son los dos partidos. Bueno, le pasó a los Lib Dem, le pasó, no sé, no eran en las europeas, ¿no? Pero también le pasó al UKIP, no recuerdo el nombre, Sí. lo que derivó, Sí. que quedó, Sí. no sé si tercero, pero muy cerca del segundo. Y sin representación, y o sin uno, representación. o dos, sí, poquísimo. No, se perdió lo que tenía. Entonces ahí, obviamente, hay un problema grande de representación. Se quedan... Claro. Por eso nosotros, en otra ley electoral, que tenemos en cuenta esta deficiencia de la que estamos hablando, aunque de momento no abogamos por un sistema en concreto, sino simplemente por abrir un debate que cubra estos tres flancos determinados, estas tres deficiencias, no abogamos por ninguno en concreto, pero somos conscientes de que si hay que solventar estos dos problemas, el diputado de distrito no podría ser, porque no solventa uno de los problemas, que para la mayoría de la gente, es verdad que para los que defienden el diputado de distrito te dicen que eso no es un problema, porque como lo que se tiene que representar son las personas y no las ideas o los partidos, pues no importa. Y además que con la doble vuelta queda resuelta la famosa paradoja de Arrows, que es una consecuencia de la de Condorcet, ¿no? Bien, eso es una teoría, pero otros acabarán diciendo, ya, pero hay una parte importantísima de la población que no está representada cuando hay movimientos que lo representan. Y eso, políticamente, pues no tiene demasiado sentido. Estaríamos en el segundo, pero para mí hay otra deficiencia más, y en este momento ya yo diría que igual de importante o incluso más todavía, y es que los enemigos de España están condicionando los gobiernos de España. Y llevamos ya 40 años aguantando esto, ¿no? Y al final, pues las costuras de esta nación, por fuerte que sea y por indestructible que sea, como decía Bismarck, ¿verdad?, pues acabarán cediendo, porque acabarán cediendo. Y lo habremos permitido encima nosotros, los ciudadanos españoles. Pues no. Lo peor de todo es que esto es una consecuencia de la clase política y de las cuitas entre la clase política. Por concretar, ¿no? Para quien no sepa lo que estás hablando, ¿te refieres a partidos nacionalistas, centrífugos, digamos, ¿no? Independentistas, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puede ser que un partido independentista, que un partido golpista además, ¿no? que buen día hoy además para hablar de todo esto, ¿no? Que han declarado la independencia, es decir, que odian a España, que abominan de la idea de España, estén condicionando todos los gobiernos de España, prácticamente, desde la transición, quitando alguna mayoría absoluta, y yo diría que en algún caso ni eso. No quiero hacer tampoco Rajoy, de abogado del diablo, pero entiende que hay gente que puede decir, bueno, no, ellos lo que quieren es otra España. O ellos pueden decir, no, nosotros no odiamos a España, odiamos que el gobierno español o que el sistema político español no nos deje decidir en libertad si queremos quedarnos en España, etcétera. O sea que... No, eso no es verdad. Ellos no montan un referéndum para quedarse en España. O sea, ellos no buscan, digamos, la excelencia de la libertad política que les permita, que encima no sería, y ahora lo hablamos si quieres, que sería ejercer el derecho de autodeterminación por el hecho de ejercer el derecho de autodeterminación. Al final puede ser el juego de la gallina. Ya, eso es mentira. Porque ¿tú te crees que habría conseguido la independencia un referéndum de autodeterminación cada 10 años para volver a España? Venga, hombre. O sea, eso es una entelequia, eso es un sofisma, mejor dicho. O sea, eso es la mayor patraña del nacionalismo. Le llaman derecho de autodeterminación porque prefieren decir eso que decir directamente independencia. Pero lo que buscan es la independencia. Y además es un proyecto de poder, como todo nacionalismo. Y no estoy de acuerdo completamente. Como todo nacionalismo. El nacionalismo es fascismo, por definición. Y es un proyecto de poder.
que está basado además en una concepción romántica de la nación cultural, no de la nación política, sino de la nación cultural, y que hunde sus raíces pues, en toda la época del romanticismo. ¿Puedes diferenciar rápidamente nación política, nación cultural? Nación política es la que se crea con su propio Estado y que es soberana con el propio Estado. La nación cultural es pues una reminiscencia del pasado que pretende precisamente conseguir un Estado, pero que no lo tiene. El nacionalismo político se ha hecho siempre o casi siempre desde el Estado, desde la Revolución Francesa. Y el nacionalismo cultural es precisamente donde aquellos pueblos que no consiguieron un nacionalismo político, o sea, un Estado que colocar, por decirlo así, con el que armar a una nación, pues andan, sobre todo las élites, porque intentarán beneficiarse de ello, andan en busca de ese Estado. Pero no nos olvidemos de una cosa, que las naciones, como decía Renan, no es un plebiscito diario. O sea, una nación no es o como decía Ortega, un proyecto sugestivo de vida en común. ¿Pero qué es eso? O sea, una nación es un hecho objetivo de existencia colectiva. Eso es una nación, que se ha creado con el paso del tiempo. Pero ¿cómo pueden decir estos señores ahora? No, es que nuestro diseño respondiendo a tu pregunta o a tu observación, no, es que nosotros tenemos derecho también a estar en el Parlamento y a condicionar, porque es que nuestro concepto de nación española es distinto, es igual, pero sin nosotros, con una zanja cavada cruzando el Ebro, que la nación española es lo que es, que no puede ni los nacionalistas ni los no nacionalistas, ni siquiera el nacionalismo español puede cambiar contra el que yo estoy también, dicho sea de paso. Las naciones son lo que son, y lo que no podemos, creo yo, soportar los nacionales, es decir, los habitantes de la nación española, los ciudadanos españoles, por definirlo mejor, un chantaje, como decía Renan del plebiscito diario, un chantaje diario. O sea, ¿tú te crees que habría habido una mesa para el diálogo entre iguales, entre un gobierno autonómico y el gobierno de la nación española, si Esquerra Republicana no estuviera chantajeando todos los días el gobierno de Sánchez? Todos sabemos que no se habría producido esa mesa. Es más, todos tenemos que recordar lo que dijo Sánchez en las elecciones, antes de ganar, y ojo, lo que volverá a decir en las próximas elecciones, para volver a pactar al día siguiente, si puede, ¿no? Y no es un problema de Sánchez, pues si no, mira, muerto el perro, se acabó la rabia, algún día se irá, ¿no? No es un problema de Sánchez, ni siquiera es un problema de la izquierda española, aunque ahora sea la izquierda quien esté, pactando con los nacionalismos. Es un problema de la clase política. La clase política española ha pactado con el nacionalismo siempre que ha tenido la oportunidad o no le ha quedado otro remedio para preservar su parcela de poder. Lo hizo Aznar, lo hizo Rajoy con mayorías y por supuesto lo hizo González, lo hizo Zapatero, lo ha hecho y lo hará el próximo. Entonces yo lo que creo que tenemos que hacer los españoles, es decir, los ciudadanos españoles, dado que la clase política no lo va a hacer, es decir, hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué tenemos que permitir que en el Parlamento haya un proyecto para disolver el Parlamento y la nación española? No lo tenemos que permitir. Para eso necesitamos la libertad política, precisamente. Para eso mismo. Y hay parlamentos autonómicos. Y hay maneras de, por supuesto, con procedimientos legales, completamente legales, para evitar que esto ocurra. No podemos. Te preguntaría muchísimas cosas, pero claro, se nos derivaría el tema completamente, y si quieres luego lo comentamos. Pero bueno, has planteado ya como los tres problemas principales que ves. Ahora, bajando un poco al barro, ¿no?, al mangarse, ¿qué soluciones realmente existen? ¿Tú has estudiado de alguna forma? ¿Quieres proponer, ¿no?, con las iniciativas que has tenido en todos estos años, que, digamos, pongan en una balanza estos tres problemas con las soluciones? Porque hemos visto que hay algunos países que solucionan la primera, pero no la segunda, etcétera. Lógicamente, para solucionar estos problemas hace falta reformar la ley electoral y la ley de partidos. ¿Cómo hay que reformar la ley electoral? Pues teniendo en cuenta estos tres problemas. ¿Hay sistemas electorales que tengan en cuenta estos tres problemas? Sí. Por ejemplo, del que vamos a ser testigos de su funcionamiento pasado mañana, el sistema mixto alemán. Es uno. Otro sistema que funciona... ¿Puedes
explicarlo, ¿no? Porque al final tú y El yo lo sistema- conocemos porque hemos estudiado ciencias políticas, lo vemos, nos interesa, pero hay gente que piensa que lo mismo el sistema alemán es como el español. El sistema alemán se llama mixto porque recoge lo mejor del sistema anglosajón, es decir, el diputado de distrito, y también lo mejor de los sistemas proporcionales puros, que el de España no es puro, porque está, vamos a decir, completamente sesgado, no por la ley Don, que sigue siendo un sistema proporcional, sino por la circunscripción de la que ya hemos hablado. Y recoge lo mejor del sistema proporcional y los une al final, pero son dos elecciones distintas. Es como si el Bundestag estuviera dividido en dos partes. Una parte se elige con circunscripciones uninominales, es decir, diputados de distrito, personas que se presentan personalmente, candidatos que se presentan a título personal y que responden a título personal de los electores, y por otro lado... Por un partido también. Sí, o no. No, ¿hay algún caso? Sí, puede de haber, Alemania. podría haber. Otra cosa es que tú, en el sistema alemán en concreto, porque digamos que el sistema mixto es lo que estamos diciendo, pero luego tiene la particularidad del sistema alemán, ¿no? Y de otros, como puede ser en otros países. El sistema alemán exige, si no recuerdo mal, que la candidatura tengas que tener como mínimo 1 o 2 diputados más para hacer, como si dijéramos, un grupo parlamentario y estar, si no, no entrarías en el Parlamento. Porque hay también una barrera de entrada, sí, es una barrera de entrada, ¿vale? Pero quedémonos con que hay diputados de distrito que responden personalmente, los cuales, y esa es la clave y la grandeza de esa parte, ya no tendrán que responder ante las cúpulas de los partidos políticos, responderán ante sus electores. ¿Y sabes qué significa eso, Pablo? Pues muy sencillo, que trabajarán para ellos, porque su bienestar, su estatus, su sueldo, su nómina, depende de los votantes. Trabajarán para ellos. Volvemos a Mandeville, a Adam Smith. Segundo, la otra parte del Bundestag es un sistema proporcional. ¿Para qué? Para que las minorías, los partidos animalistas, los UPyDs, las Izquierda Unidas, los que sean, el Partido de la Libertad en España, que jamás obtuvo representación parlamentaria, y a lo mejor lo habría tenido en un sistema proporcional puro. Bueno, por eso ellos defienden el sistema proporcional puro, ¿no? Entre otras razones. Estarían representados o podrían estar representados en el Parlamento alemán. ¿Por qué? Pues porque tiene esa ventaja. Ese es el sistema mixto. El sistema, ese es un poco más complejo de explicar ahora, el sistema finlandés, digamos que es un sistema de listas, pero son listas tan abiertas porque se designan por números, que al final la adscripción a un partido político y la disciplina a la que tú te tienes que someter respecto a las cúpulas de tu partido político se anula. Han sido capaces con listas de anular la disciplina de partido. Y por lo tanto, para mí me parece pues también extraordinario, es decir, perfectamente aplicable. ¿Qué distritos propondrías tú para España, por ejemplo, para evitar movimientos tipo gerrymandering, ¿no? Que al final hacen que salgan un poco los que cierto partido quiere, ¿no? Según... Sí, el gerrymandering... ¿Y quién diseñaría estos distritos? Sí, para los que no saben eso, es un sistema que está implantado en el Reino Unido, que las circunscripciones, es decir, el ámbito donde los votantes tienen que votar, se modifica. Y se modifica un poco pues, en función de los intereses. Lo que hizo la UCD al principio con las circunscripciones, ¿no? y la ley electoral. O sea, que digamos que la organizó, hizo gerrymandering de algún modo, porque la organizó de tal manera que ellos sabían que los votos los tenían en el mundo rural más que en el mundo urbano, donde el socialismo estaba ya más metido, ¿no? Sobre todo lo que era la socialdemocracia. Y entonces, bueno, ellos diseñaron un sistema de tal manera que... Sin embargo, ahora se ha dado la vuelta, ¿no? Se ha dado la vuelta, es curioso. Claro. Pero en caso de hacer pues esta reforma electoral, ¿no? de que saliera adelante, ahora veremos, te preguntaré qué perspectivas tienes de ello. ¿Quién diseñaría esto? Es que este es un tema capital, ¿no? Si al final sabemos que por Huesca, ¿no? Tienen que salir X diputados y por Madrid pues 20, proporcionalmente nunca va a ser similar. ¿Quién haría ese cambio de decir, no, bueno, pues tiene que ser de otra forma, o ampliar los asientos del Parlamento para que Madrid pueda tener toda la representación sin que Huesca no pierda los 1 o 2, no sé cuántos tiene exactamente? ¿Cómo se haría esto? Sí, bueno, técnicamente es complicadísimo. Sí, la ley orgánica otorga 2
dos fijos. No sé si la ley orgánica o el 67 de la Constitución es igual. Y luego hay uno más por población en todos los demás. O sea, a las pequeñas les toca uno. Al final tienen 3. Las más pequeñas tienen 3. Eso se haría, lógicamente, con una nueva ley. Si tocas, que habría que tocar las circunscripciones, habría que reformar la Constitución. Pero no las constituciones están para reformarlas. Lo que hace falta es el quórum necesario para poderlas modificar. ¿Haría falta una asamblea constituyente? Claro que haría falta unas cortes constituyentes para modificar la Constitución. Y el ya se convocarían. El coste de oportunidad, esto yo creo que es muy importante explicar, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues el coste de oportunidad de abrir el melón de la Constitución, sabiendo pues cómo está el país, ¿no? Las mayorías más o menos que hay, abrir ese melón para cambiar la ley electoral, las circunscripciones y demás, sabiendo lo que puede pasar, ¿no? Si abres ese melón. Que al final, bueno, en teoría, bueno, pues si algo se tiene que cambiar y es lo que la gente quiere, pero bueno, a mí, lo personal, me podría dar miedo. Igual que me podría dar miedo salirme de la Unión Europea ahora mismo. Me parece un freno a populismos de diferentes... Sí, no, bueno, a mí la segunda parte, por supuesto, me parecería un horror salir de la Unión Europea. Lo que tendríamos que hacer es todo lo contrario. ¿Y en la primera? En la primera se podría llegar... Para un liberal, imagínate, abrimos un periodo constituyente, con el proceso que conocemos y demás, y pues de Podemos y ciertos sectores del PSOE, más RC, más vete tú a saber quién, pues con su peso político, el de ese momento, porque iría con, ¿no?, con el sistema previo, deciden introducir pues que el derecho a la vivienda ya no como está en la Constitución, ¿no?, que es casi como una aspiración, un derecho negativo. Tienes derecho a tener tu vivienda, que nadie te la quite o que nadie te impida adquirirla, ¿no?, y a trabajar por ella. No que tienes derecho a que todos los demás colectivamente te demos una vivienda, ¿no? Pero lo introducen, lo positivizan, o lo ponen en el núcleo duro de la Constitución. Ese es el coste de oportunidad. Bien. Pero, perdona si la pregunta es demasiado... No, me parece muy pertinente y tiene una contestación muy clara. Déjame que te ponga un ejemplo. Si tú te encuentras que, yo qué sé, en una cacería, estamos hablando de una hipótesis, te están persiguiendo no sé cuántos jabalíes heridos detrás y ya no tienes un arma, y te encuentras de repente te encuentras ante un pequeño abismo, pero relativamente estrecho, y tienes que saltarlo. ¿Que cabe la posibilidad de que te caigas al abismo? Sí, pero ¿tú sabes lo que te persigue? Bien, pues tendrás que tenerlo muy en cuenta para saber si te tienes que lanzar o no. Yo creo que estamos muy cerca, en España, de llegar a ese abismo, y que por lo tanto más vale que sea pequeñito, porque lo vamos a tener que cruzar. Y lo adjudicas directamente a la ley electoral. ¿Crees que con este cambio podíamos escapar de estos jabalíes? Estoy ¿no? absolutamente convencido de que el problema más grave que tiene, que los problemas más graves que tiene España se solucionarían en muy buena medida con un cambio en el sistema electoral. Sí. O sea, si tú eres capaz de dejar de prescindir, es decir, de evitar el chantaje nacionalista a partir de ahora, una vez cambiado el sistema electoral, y por otro lado haces que la clase política dependa directamente de los ciudadanos, te has cargado el 80% de los problemas que tiene este país. ¿Y de qué forma, teniendo en cuenta que partimos de la base de lo que hay ahora, ¿no?, del reparto de poder que hay ahora y de los equilibrios que hay ahora? Vale. ¿De qué forma, sabiendo que ahora mismo, como tú mismo has dicho, dependemos de los nacionalistas, cómo vamos a conseguir que haya una mayoría, cuando ahora mismo dependemos de los nacionalistas, para hacer esta reforma, para iniciar este proceso? O sea, dependes de los nacionalistas y ellos no van a ceder en este sentido, ¿no? Les vas a quitar todo el poder. No, pero es que el problema no solamente está en los nacionalistas, que no querrían, está en la propia clase política, que no lo ha querido cambiar. Esta es otra pregunta que tenía para después, pero quería enfocarlo primero en esto. Pero yo creo que hay que juntarlos, en este caso hay que unirlo, porque no deja de ser clase política, de una manera o de otra. Populistas, no populistas, ilustrados, no ilustrados, conservadores, socialdemócratas, autonomistas, regionalistas, soberanistas, golpistas, etcétera, etcétera. Pero al final es clase política. Ninguno quiere cambiarlo. Partamos de esa base, seamos realistas también.
Vale, entonces ahí, si lo generalizamos todos, Vale, enfocándonos en los nacionalistas, pero vamos a ver los por qué. partidos políticos, que yo más o menos estoy de acuerdo, son los que ostentan el poder, van a decidir soltarlo. O sea, digamos, estamos tú y yo en una isla y yo tengo el arma. ¿Cómo me vas a convencer a mí de que tengo que ponerla, depositarla en medio? Exacto. Déjame explicar muy rápidamente que eso es exactamente así, ¿vale? Porque a lo mejor hay alguien que dice, bueno, a este hombre lo está viendo todo muy negro y los partidos políticos, pues, hombre, tanto como que no quieren cambiar nada y tal. Hemos visto muchas veces que en los programas electorales estaba la reforma política y el cambio de la ley electoral, etcétera, etcétera. Bueno, la primera respuesta, precisamente por eso, está en todos los programas electorales y no se cambia nunca. O sea, esa es la mejor prueba de todas, ¿no? Pero es que, analizando las cosas desde el principio, ya sin entrar incluso en si hubo o no hubo otro remedio que hacer la Constitución y, por lo tanto, engendrar el sistema político que tenemos, si hubo otra opción o no hubo otra opción, la famosa reforma o ruptura, etcétera, etcétera. Desde luego, los padres constituyentes no eran tontos. Es que habían escrito y leído muchos libros, infinitamente más que toda la clase política junta ahora, ¿no? Es decir, no eran tontos. Que no tuvieron otro remedio, yo no lo sé. Lo que sí que sé es que sabían lo que hacían y no lo han querido cambiar. ¿Por qué? Por interés, no por otra cosa. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Después del 15M... Pero por interés de la propia clase política, porque vive muy bien así, porque vive de espaldas a la sociedad y porque se puede permitir el lujo de seguir viviendo de espaldas a la sociedad. O sea, digamos que trabajando por sus propios intereses. Y el sistema electoral lo hicieron por el interés de los políticos que iban a ser... de la clase política que ya se había constituido, claro que sí. Y se basaron en la ley, en esta ley que es preconstitucional, porque la ley electoral que tenemos es del 77, o sea, y no se modificó, era una cosa en teoría provisional y ahí se quedó, ¿no? Se ha cambiado en las comunidades autónomas, por cierto, en todas menos en Cataluña, que sigue rigiendo, razón por la cual ahora la querían cambiar los independentistas. Pero eso en relación con lo que pasó hace mucho tiempo. Pero después llegó lo que Rivera decía, la nueva política, ¿no? Llegó la nueva política, que por cierto, yo siempre digo que que de lecturas pues tenía más bien poquitas, no sabía cuando hablaba él pensaba que la nueva política le sonaba muy bien, pues un poco como política 2.0, ¿no? Y como no se ha leído un tebeo, él no sabía que el concepto de nueva política ya lo acuña o ya lo saca a colación Ortega y Gasset, por cierto, en una conferencia de hace un siglo, creo que fue en 1919, aquí, al lado, en el Teatro de la Comedia, en la calle Príncipe. Entonces, Ortega, a quien ya le acusan, por cierto, de haber extraído ese término de Giner de los Ríos, creo que era, ya habla de la nueva política. 1919, no estoy diciendo 2019, un siglo antes de que este chaval saliera hablando de la nueva política. Pero si te das cuenta, los tres partidos políticos hablan no solo de regeneración, sino de que van a cambiar el sistema electoral español. Los tres, Podemos, Vox y Ciudadanos. Vamos a empezar por el primero, o sea, por este último que empezaba a nombrar en primer lugar. Ciudadanos, ¿cuántas veces habéis visto a Rivera hablar de que su partido tiene primarias, de que las primarias le dan una importancia? Yo llegué a ver, en la televisión, es decir, eso tampoco es una opinión, no hay más que buscar la hemeroteca y contemplar lo que os estoy diciendo. Eran las elecciones de una comunidad autónoma que recuerdo perfectamente cuál. Y entonces sacan a Rivera lleno de televisiones alrededor y de cámaras de televisión y de micrófonos de emisoras de radio, y empieza a jactarse de que su partido apuesta por las primarias, por la democracia interna, que todo candidato en su partido tiene la garantía de que se va a poder presentar, cosa que no ocurre en el resto de los partidos. En ese momento estaba mirando fundamentalmente al Partido Popular, y habla sobre las primarias, y cada vez se engola más. Y acaba diciendo, en este partido hay y habrá siempre primarias, y todo candidato, todo aspirante puede presentarse a unas elecciones primarias. Por cierto, dice, mi candidato es fulanita.
Y le dijo fulanita. Y claro, ¿sabéis cuántos candidatos se presentaron a esas elecciones? No se presentó ni Dios, más que fulanita, que por supuesto fue la candidata de Ciudadanos en la autonomía correspondiente. Además, buen fichaje, por cierto, a mi modo de ver, pero ocurrió así. Eso es el concepto de democracia interna que tenía Rivera en Ciudadanos. Pero os acordaréis también de Pablo Iglesias, por ejemplo, en Podemos. O sea, todos los problemas personales por las flagrantes y escandalosas incongruencias en las que este hombre ha incurrido respecto... Las contradicciones, ¿no?, que acaba... Claro, respecto... Eso que le encantaba cabalgar, ¿no? O sea, entre lo que decía y lo que hacía. Entre todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y no sé qué, no sé cuántas, y el casoplón. Y como es una detrás de otra. ¿Cómo ha solucionado siempre Pablo Iglesias los problemas? Pues como todo dictador, con un referéndum. Porque los referéndums se convocan siempre para... ¿Cuántos referéndums se han perdido en la historia? ¿Cuántos plebiscitos se han perdido? Aparte del tonto de Cameron. ¿Uno más? Dime uno más. Es que no se pierden. ¿Por qué? Porque están controlados. Bueno, en Colombia, ¿no? El proceso de paz. Pero esa es la democracia al final. Esa es la democracia interna de Pablo Iglesias o de Podemos. Y procuro no personalizar, pero eso es lo que trajo... Ese es el concepto de democracia interna y de regeneración que trajeron los círculos a la política española. El plebiscito. Imagínate, que lo inventa o lo saca del olvido. O sea, ¿quién es? ¿Napoleón? ¿Mussolini? ¿Y quién más? Eso es el plebiscito. Y Hugo Chávez, ¿no? Ese es el plebiscito y el sistema plebiscitario. Y termino, porque además es una experiencia que esa yo la he vivido en primera persona, con Vox. Cuando llega Vidal Cuadras a la presidencia de Vox, que ya nadie se acordará porque estuvo 3 meses o 4 meses, los estatutos le permitían elegir a 2 personas a dedo, designarlas al Comité Ejecutivo Nacional de Vox. Y nombró a 2 personas, a Ramón Peralta, un profesor de Derecho Constitucional, y a mí. Y estuvimos en Vox esa temporada. El Vox liberal conservador de esa época. Estuvimos en Vox. Y yo llegué como 2 o 3 semanas más tarde que Ramón Peralta. Y como somos amigos, al llegar le digo, oye Ramón, ¿y esto, cómo ves esto? ¿Qué tal está? Y tal, y la gente, porque bueno, este comité yo no conozco excepto a Alejo, yo aquí no conozco a nadie. Y me dice, bien, pero me dice, macho, hay una cosa que te sorprenderá, porque a mí me ha sorprendido exageradamente, que es lo siguiente: no hacen más que nombrar el entrismo. Y yo al principio decía, ¿pero qué? ¿El entrismo? ¿Pero qué es eso del entrismo? Y oye, y es un término que yo no conocía y que vas a ver como no dejan de nombrarlo. Y el entrismo, y al final dice, pero dime qué es eso del entrismo. Oye, ¿sabes qué es? El miedo a que entren desde fuera y acaparen el poder dentro del partido. Estaban obsesionados desde el origen, desde la génesis de Vox, con el entrismo, con que entrasen desde fuera. Y la prueba es que los que estaban siguen siendo exactamente los mismos, ¿no? Por lo tanto, vamos a lo que tú me decías. La nueva política no va a solucionar este problema. La vieja ya hemos dicho que menos. Conclusión: o lo hacemos los ciudadanos, o no hay forma humana de reformar el sistema político español. O de reformar esta herramienta que... La herramienta que nosotros, en mente, ¿no? La herramienta que nosotros hemos puesto en marcha es una campaña que no tiene todavía solución de continuidad, es decir, que va a permanecer en el tiempo hasta que consigamos el número suficiente de firmas como para que ese número ejerza un poder ya importante sobre la clase dirigente. Yo no digo que sea fácil conseguir millones de firmas. Digo que es difícil conseguir los primeros cientos de miles, luego será bastante más fácil. Pero los primeros cientos de miles nos está costando mucho conseguirlas. Ahora bien, si tenemos millones de firmas, si conseguimos millones de firmas a favor de reformar la ley electoral y la ley de partidos en España, yo te aseguro que la misma clase política, por su propio instinto de supervivencia, se encaramará a lo más alto de esa ola para navegarla. ¿Tienes un número en mente aproximadamente? Millones de firmas. ¿Millones puede ser 3 o pueden ser 20? No harían falta 20, pero probablemente harían falta 5, 6, 7, 8 millones de firmas. Sí. ¿Y por qué no la clase política, sabiendo que al final se juega el control de sus diputados, el poder, su sistema
de turnismo, los nacionalistas su forma de chantajear y demás. ¿Por qué? O sea, explícame, intenta convencerme a mí y a los que nos están viendo ¿Por qué lo harían? cómo con 6 millones Sí. de firmas la clase política va a decir, oye, pues sí, vamos a hacer... Al final ellos pueden Sí. simplemente ignorarlo y seguir adelante. No, porque 6 millones de firmas, y decimos 6 como pueden ser 8 como pueden ser 10, no, yo no estoy seguro de eso. Pero con millones de firmas, lo que es la sociedad política, que no está formada solamente por la clase política, sino por los medios de comunicación, los intelectuales, etcétera, el follón, entre comillas, que se crearía, es decir, la efervescencia que habría en la sociedad por estar metido dentro de lo que es la propia agenda política, sería tan grande la presión de los propios medios de comunicación, que por oportunismo, uno antes que otro por adelantarse, todos irían cogiendo la bandera de la reforma. Si lo hemos visto en otras cosas. Si 6 millones de personas firmaran, ¿consideras que los partidos políticos, de motu propio, dirían, venga, vamos a abrir el melón constitucional? Si No el menor constitucional, cuidado, que cambiar la ley electoral exige en según qué cuestiones una pequeña reforma constitucional, una pequeña... No hagamos tanto aspaviento Sí, bueno, con la reforma constitucional. Recuerdo que se No te lo cambió digo a ti, también que la puedes regla de pensar lo que oro, quieras. se ha cambiado. Pero sí, exactamente, o sea, cambiamos el 135 Exacto. en 10 minutos y aquí no pasó nada. Exacto, ¿no? vale. Ahora, si consideras que eso es posible, con alrededor de 6 millones de votos, si hubiera si hubieran 6 millones de firmas de catalanes y de no catalanes en el resto de España que quisieran proponer una reforma electoral que permitiera votar solo a Cataluña para un referéndum. No te entiendo la pregunta. Si 6 millones de firmas pueden forzar a los dos partidos que pueden gobernar, ya sea aliados con uno o con otros, o si, vale, bueno, si hay un... Vale, ya, con paso. 6... Si hay 6 millones de firmas entre, yo qué sé, un tercio de los catalanes o cerca de la mitad, hipotéticamente, No, para someter, más para todo el resto de personas del resto de España que estarían de acuerdo, están cansados ya del tema, quieren una solución y quieren ceder su soberanía, digamos, ¿no? Si hay una parte importante de la población española, de toda la población española, que quiere un referéndum, en mi opinión, yo no convocaría un referéndum, pero desde luego, si de convocarlo o de estar a favor de un referéndum, siempre tendría que ser, lógicamente, con una mayoría, pero muy solvente, que quiera un referéndum, que quiera convocar un referéndum. Pero yo te he empezado diciendo que las naciones no se votan, y por lo tanto... Pero los estados... Tampoco, no se votan. Bueno, a veces se deciden en despachos. No, distinto... Sí, Kosovo... Sí, claro, en el tercer mundo, claro, y el Congreso de Berlín, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de una época que no tiene nada que ver. El Congreso de Berlín precisamente fue el Congreso que se carga no solo a Napoleón, sino muchas cosas que supuso el proyecto ilustrado de la Revolución Francesa. Es un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que venga al caso. O posteriormente todo el reparto de África, también en otro congreso, ¿no? Berlines. Entonces, lo que quiero decir es que las naciones no se pueden votar, a mi modo de ver. Lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente colocar la reforma del sistema electoral en la agenda política. Si colocamos eso en la agenda política, caerá por su propio peso, porque la mayoría de la gente, si tuviéramos fuerza ya, si otra ley electoral tuviera fuerza como para salir a la palestra a pedir esto, a pedir las firmas, pero yo te diría que el 95% de las personas con las que hablamos está a favor de una reforma de la ley electoral. Pero hablo del 95%. ¿Y por qué crees que no se materializa no conseguir las firmas? Yo creo. Porque no nos conocen. Hablando Sí, con gente, te puedes porque dar no nos cuenta de que conocen, sí. no por otra cosa, porque no nos conocen. Porque cuando nos conocen nos firman, pero no estamos llegando a la gente. No tenemos, digamos, la estructura suficiente ni la financiación necesaria para poder llegar a la gente. Pero cuando llegamos a la gente está a favor. ¿Cuánta gente a mí me para? Y gente que me conoce en esta lucha ya casi sempiterna en mi vida con estas cosas. Lorenzo, te apoyamos, Lorenzo, estamos completamente a favor. A ver si lo conseguís, a ver si lo conseguimos. A veces incluso hablan en primera persona del plural, de lo cual, por supuesto, me alegro y me enorgullece, ¿no? Y así lo hacen, ¿no? Pero claro, no llegamos a todos los círculos. Si a nosotros nos hicieran como hicieron con Pablo Iglesias, llevarnos de televisión en televisión, ya tendríamos los millones de firmas. Porque además habríamos conseguido la financiación.
¿Por qué? Pues porque es una cosa que se cae por su propio peso, que es absolutamente necesaria en España, absolutamente necesaria. Te quiero preguntar si existen precedentes para dos cosas. Uno, para una recogida de firmas tan grande, ¿no?, que hemos dicho alrededor de 6 millones. Y segundo, que con ese número de firmas tan grande haya habido un cambio de este calado. ¿Existe? De la ley electoral en concreto, yo creo que no ha habido. De la Sería ley electoral, la primera... Pero sí ha habido recogidas de firmas y campañas civiles a través de movimientos civiles que han cambiado cantidad de cosas. Al principio de esta charla hemos nombrado la lucha por los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos, que hubo manifestaciones de un interés muy concreto y además, sabes tú, muchas veces reprimidas con violencia, etcétera, etcétera. Pero incluso así se modificaron las cosas y Johnson acaba modificando todo esto que venía de atrás y que además, bueno, por no entrar, porque todo esto viene incluso de la propia guerra de secesión americana, ¿no? Claro, pero en ese sentido no hay un caso. ¿Hay un caso? Que al menos, sí, pero me refiero al uso de las firmas como herramienta. Da lo mismo, pero las firmas, si hubiésemos tenido que recoger firmas papelito a papelito, como hace 30 años, pues todavía sería mucho más difícil. Lo bueno que tiene ahora las firmas es que son digitales y que eso te permite pues ir, a pesar de todo, vamos lentos, pero ir de una manera más rápida. Pero tú puedes equiparar perfectamente esto con la lucha de los derechos civiles. ¿Y cuántos derechos civiles se han conseguido a través de la presión de la calle? Cantidad. Incluso derechos que están ahora mismo en boga, como los de la LGTBI, por poner un ejemplo, si se han conseguido a través de presiones populares, de presión popular. Por poner un ejemplo. Pero no solo en España, en cantidad de sitios. O sea, o qué son los tractores amarillos, por poner un ejemplo. O qué fue la manifestación a favor o en contra, en ese caso en contra de la guerra. Es lo mismo. Tú dirás, ya, pero son manifestaciones puntuales. ¿Y el foro de Ermua? Por poner otro ejemplo. No. Es decir, al final la sociedad civil se cansa de determinadas cuestiones porque se ve conculcados, ultrajados sus derechos, sus intereses, etcétera, etcétera, y sale a la calle. Lo que pasa es que en el siglo XXI, en plena sociedad del conocimiento, es más fácil salir a Internet y a las redes sociales para proclamar una reivindicación o para hacerla que salir directamente a la calle con las mesas como se salía antes, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, tú recoge. Dicho de otra manera, demuestra el clamor popular en relación con una cuestión determinada, el clamor, es decir, que hay un verdadero apoyo social a una determinada causa y la causa se conquistará por sí misma, porque ocurre siempre. Y eso es lo que nosotros decimos. ¿Y consideras que los... Hay otras estrategias, como tú sabes. Sí. A mí me parece menos... Bueno, estuvimos hablando, ¿no?, antes de la charla, ¿no?, de gente que propone pues la abstención activa, los escaños en blanco, ¿no?, hay diferentes fórmulas. ¿Por qué crees que es superior los escaños en blanco? Porque, entre otras cosas, ¿qué haces con los escaños en blanco? ¿Dejar todo el Parlamento en blanco? Pues si ya sabemos que con que haya uno de cada partido, pues si votan todos igual. O sea, si no se rompe la disciplina de partido jamás, con que dejen a uno y diga yo represento a todos los demás, es suficiente. Los escaños en blanco no hacen daño a la clase política, para nada. ¿La abstención haría daño? Sí, haría daño, pero yo creo que es imposible. No ha habido nunca un caso que a través de la abstención se haya caído un régimen político. Es que no puede haberlo. Yo creo que eso es una ilusión más que otra cosa. En cambio, la demostración palpable del clamor popular no es precisamente por defecto. No, es por la vía de hecho. Es decir, antes se salía a la calle, ahora no tenemos que salir a la calle. Por eso yo digo que será mucho más fácil en el momento que nos conozcan y nuestra recogida de firmas, más pronto o más tarde, será millonaria. ¿Por qué? Porque hay muchos millones de españoles que están a favor de esto. Pero tienen que conocernos y tienen que firmar, simplemente. Y has puesto varios ejemplos, ¿no? El finlandés, el alemán como modelo mixto, habíamos hablado antes del británico. ¿Hay alguno también que quieras proponer un poco como, o que te guste, o que hayas explorado? Mira, esto funciona bien, cumple más o menos, tiene un equilibrio bueno, que quisieras comparar.
Bueno, no hay un paradigma tampoco, pero yo creo que los 2 o 3 que te he nombrado... ¿Estados Unidos dónde entraría dentro de No, esta Estados Unidos escala? es el diputado de distrito. Lo bueno de Estados Unidos es que tiene una parte que también hemos nombrado antes, que es, digamos, el mandato imperativo. No hay un mandato imperativo, pero cuando tú tienes una revocatoria de mandato es casi un mandato imperativo, ¿no? Y entonces allí, antes de traicionar a los votantes, se lo piensan mucho. ¿Por qué? Pues porque una revocatoria te puede mandar a la calle. A Newsom no lo han mandado a la calle, los californianos al final, que ha permanecido. Pero la última revocatoria que hubo, lo mandaron a la calle. De hecho, Schwarzenegger se hace gobernador como consecuencia de un recall, es decir, de una revocatoria de mandato. Porque con la revocatoria no puedes decir vete a casa y, claro, y dejar vacante el puesto, porque es el puesto de gobernador. Tiene que haber, se tiene que elegir una al moción mismo... de censura desde el pueblo, digamos, ¿no? Tiene que ser constructiva, exactamente. Tiene que haber una solución. ¿Y cuál fue el candidato que ganó después de una vez destituido en el mismo acto, el gobernador anterior? Schwarzenegger. Schwarzenegger se hace gobernador en una revocatoria de mandato. Pero al alcalde de Miami en 2010, creo que fue, 2008, junto a la teniente de alcalde, que era una mujer, a los dos, los habitantes de ciudadanos de Miami, pues los mandaron a casa. ¿Por qué? Porque habían traicionado el programa electoral. Y vamos a hacer ya el último supuesto, ¿vale? Estoy viendo el tema ahora y demás. Hacemos el último supuesto. Supongamos que conseguimos las firmas, supongamos que el poder político cede, está preparado para ceder este poder. Tenemos varios modelos, ¿no? Hemos dicho que hemos nombrado 3 o 4 que podrían ser. ¿Cómo se decidiría cuál de ellos es el apto para España? Bien. Porque esto es Bien, complicado, es muy técnico. La mayor parte de la población no tiene ni idea de por qué el finlandés puede ser mejor que el británico o que el estadounidense. Tú sí, tienes tu opinión más o menos formada, pero ¿cómo se decidiría esto? Sí, bueno, yo la tengo del todo, no más o menos. Lo que pasa es que no te estoy queriendo decir cuál es mi modelo, porque dentro de nuestra campaña hay esos 4 principios de los que hemos estado hablando, de que no tiene que haber sobre representación territorial, tiene que cumplirse la máxima de una persona un voto, tiene que haber un poder mayor del ciudadano respecto al representante y debería, como consecuencia de todo esto, haber más talento en la política, que no hemos hablado de ello, o tan apenas, pero una de las consecuencias de la mediocridad y de la poca calidad intelectual de la clase política actual es precisamente que no hay libertad. ¿Por qué? Porque donde hay libertad, pues va la gente más buena, la gente más preparada, la gente más creativa. Donde no hay libertad, el creador, el creativo, el inteligente huye por patas. ¿Por qué? Porque no le gusta estar allí, porque puede elegir y se suele ir, ¿no? Entonces, de eso no hemos hablado, pero el talento es fundamental y el talento es la consecuencia de todo lo anterior. Nosotros lo que decimos es que tendría que abrirse un periodo de exposición, por eso decimos que tenemos que colocar en primer lugar esto en la agenda política para que se discuta. Y esto no se discute en un par de semanas, tendría que ser un debate que estuviera en la sociedad durante un buen tiempo, para que la gente que quisiera informarse se pudiera informar. Y después, una vez, porque las fuerzas políticas al final tienen que estar aquí dentro, es decir, cuando se vea ese clamor, se sumarán. Y si no se suman ellas, pues se sumarán otras o se crearán otras fuerzas políticas. Y entonces será el momento de que cada uno apueste por un modelo determinado. Y cuando se creen las cortes que se tienen que crear, con expertos por el medio, por supuesto, pues ahí se llegará a consensos. Lo deseable que sería, bueno, pues que se cumplieran estas 4 reglas. Si quieres, vamos. Yo me he quedado satisfecho con respecto a mis dudas, pero podemos ¿no? que el público pregunte. Muy bien. Paul. Vale, antes de pasar por las preguntas en YouTube, ¿hay alguien en la sala que quiera preguntar algo? Bueno, yo, si me lo permitís, voy a colarme. Voy a hacer una pregunta. Es como los políticos, ¿no? Sí. Yo quería preguntar al respecto del sistema de una persona, un voto, ¿no? Lo que has estado contando antes de que cada circunscripción tiene, digamos, un número de diputados y cuesta menos, por ejemplo, en la provincia de Teruel,
sacar un diputado que le cuesta en Madrid. Entonces, este sistema que propones de una persona un voto, ¿no crees que acaba sobre representando a las grandes ciudades en el Parlamento? Al final sería un Parlamento cosmopolita de grandes ciudades y el mundo rural estaría no representado. Bueno, pero vosotros que sois liberales, como yo, por cierto, lo primero que defendemos son los derechos individuales. ¿Que Madrid tiene más votos y más fuerza que Guadalajara? Pues claro, porque es 20 veces más grande, o 30 o 40, o yo qué sé cuántas, ¿no? Pero al final tú lo que tienes que hacer es, de la misma forma que cuando hablas de derechos y hablamos de derechos y no nos gustan hablar de colectividades y de comunidades, etcétera, etcétera, porque acabamos diciendo la esencia o el núcleo de los derechos siempre tiene que terminar en el individuo, lo mismo pasa en el votante. ¿Por qué el derecho de un individuo tiene que ser mayor porque esté al lado de las montañas, al lado del mar, al lado de un rascacielos o debajo de no sé dónde? ¿Por qué? Pues si es un individuo igual que todos los demás, que se han juntado unos... Bien, bueno, pues a lo mejor posteriormente, igual que hay una redistribución de la renta, que para eso está el Estado, para corregir, vamos a decir, excesos, o llamémoslo como sea, pues también puede haber una política de reequilibrio territorial. Esto pero existe en Alemania, ¿no? El Parlamento alemán creo que no tiene un número fijo de diputados, sino que se va actualizando según los cambios demográficos. Por un lado, y por otro lado, porque el sistema mixto es un poco más complejo, y entonces hace que en un momento determinado, como siempre tiene que haber proporcionalidad de votos con los partidos que se han presentado, si ha habido individualidades, digamos que se rompe la proporcionalidad, y para conseguirla se añaden nuevos diputados. Esa es la cuestión. Aparte de que el censo se calibra también. Pero la base sería esa, es decir, la base de una persona a un voto son los derechos individuales, porque una persona tiene que tener, pongamos por caso, 1,3 derechos individuales, de derechos políticos, y otro tiene que tener 0,69. No tiene, a mi modo de ver, no tiene sentido, y menos incluso desde el punto de vista liberal. Vale, vamos a hacer las primeras preguntas del público. Miguel TM pregunta su opinión sobre el sistema de Suiza y si podría ese sistema encajar en España y si podría regenerar España. Si yo no me equivoco, el sistema suizo, que no conozco bien, es un sistema proporcional, por un lado. Lo que pasa es que está muy sujeto a la democracia directa, y probablemente es a lo que se refiere la persona que nos pregunta. Yo creo en la democracia participativa. De hecho, el primer ensayo que escribí se llamaba Mando a distancia, herramientas digitales para la revolución democrática, y está basado precisamente en la posibilidad de que la democracia representativa, la que tenemos, la burguesa, la liberal, se vea complementada, no sustituida, con pequeñas intervenciones de la democracia participativa. Yo creo que los referéndums bien convocados, bien organizados, pueden tener sentido. Una revocatoria de mandato no deja de ser un referéndum, ¿no? Ahora, tiene que estar muy controlado, tiene que estar muy bien organizado, y por supuesto con un control popular, no por parte del poder, porque como decíamos antes, los plebiscitos y los referéndums son muy peligrosos. Pero yo estoy a favor de que exista la democracia participativa, e incluso una parte